Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te lo voy a recordar en Instagram, @solución.final, y correo electrónico lirioteranemen@gmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Puedes vernos de cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o desde tu móvil celular bajando la aplicación promar.tv. Hoy, como toda la semana, trataremos un tema bien interesante y educativo. Se trata del concubinato en la legislación venezolana. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo 10 años viviendo con mi pareja en una casa de mi propiedad y nunca hemos legalizado la unión. Ahora vamos a hacer varias inversiones juntos y necesito asesoría legal para legalizar nuestra unión de hecho, y quiero saber si el concubinato crea las mismas obligaciones de los cónyuges. Norma, gracias. El término concubinato no está establecido precisamente en las disposiciones legales venezolanas. Es a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en su artículo 77 pues se introduce el término de unión estable de hecho, refiriéndose pues a una relación entre un hombre y una mujer que cumpla los requisitos pues legales para, en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece o se introduce el término de unión estable de hecho, en donde se contempla pues que la unión estable de hecho entre un hombre y una mujer tiene los mismos efectos que el matrimonio. En el año 2009, con la entrada en vigencia de esta ley que tengo en mis manos, se le llama Ley Orgánica del Registro Civil, pues se reguló cómo se legalizaba una unión estable de hecho. En su artículo 117 de la ley que acabo de referirme, pues se puede leer que las uniones estables de hecho se registrarán en virtud de, número 1, una manifestación de voluntad pues, de los concubinos, número 2, a través de un documento auténtico o público, y número 3, a través de una decisión judicial, pues en caso de los concubinos no tuvieran acuerdo en relación a la declaratoria de esa unión estable de hecho. Eso significa pues que hoy en día, esto es un llamado a la reflexión, pues, que hacemos o que hago desde Solución Final a todas las personas que nos escuchan esta noche, que tienen tantos años viviendo en concubinato, pues que se acerquen hasta los registros civiles para que le den legalidad a esas uniones estables de hecho, o lo que se denomina comúnmente concubinato. Al momento pues de legalizar esas uniones estables de hecho, el concubino o la concubina pues tiene vocación hereditaria, y a nivel económico o a nivel de particiones, pues todo lo que se haga durante esa unión estable de hecho que tenga fecha cierta será de por mitad. Entonces, es un llamado que digo, repito, no es tan engorroso que los concubinos se acerquen hasta los registros civiles, lleven solamente la cédula de identidad, y si tienen hijos, pues sus partidas de nacimiento, y le dé esa legalización a esas uniones estables de hecho. Muy común entre las personas creer que porque si un hombre y una mujer tienen 5, 10, 15, 20 años viviendo juntos y no han legalizado esas uniones estables de hecho, todo lo que ellos hagan durante esa relación es de por mitad. Pues les informo y les digo a todas las personas que me escuchan esta noche que para poder tener ese derecho de poder ir o exigir la partición de todo lo que hagan los concubinos durante el tiempo que llevan juntos, debe estar legalizada esas uniones estables de hecho. Así que de ese tema tan interesante vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una abogada especialista en el área, pues con quien trataremos el caso de la semana y buscaremos la solución final al mismo. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera, especialista en materia
de Protección de Niños y Niños Adolescentes. Isabel es abogada, egresada de la Universidad Fermín Toro, ex juez de la competencia de protección de niños, niñas y adolescentes por varios años, es profesora universitaria y actualmente abogada litigante y en ejercicio. Bienvenida a la abogada Isabel Barrera, Solución Final. Gracias, Lirio, por la invitación, por nuevamente permitirme esta ventana para poder transmitir algunos conocimientos de carácter jurídico y que sean de comprensión general del público. Bueno, me encanta tenerte invitada, pues ya eres una invitada, valga la redundancia, habitual para Solución Final, porque conocemos de tu trayectoria profesional. Isabel, hoy vamos a conversar acerca de un tema que es bastante interesante y que crea muchas expectativas en las parejas venezolanas. Se trata del concubinato. ¿Cómo se regula el concubinato en la legislación venezolana? Muchísimas personas tienen confusión en relación a si el concubinato genera los mismos derechos y deberes que genera el matrimonio. Pero yo quisiera que empezáramos o nos iniciáramos en esta conversación, que tú explicaras qué es el concubinato y cómo se constituye. Si existen requisitos previos establecidos por la ley para que un hombre y una mujer puedan constituir un concubinato. Perfecto. Generalmente se le conoce en la ley como unión estable de hecho. Comúnmente para el público en general se habla de concubinato y la jurisprudencia ha dicho que el concubinato es una de las modalidades de unión estable de hecho. Sin embargo, ni la ley ni la jurisprudencia ha abierto la explicación conceptual de cuáles son entonces las otras modalidades de unión estable de hecho. Y en general nos quedamos con que, bueno, el concubinato es esa unión estable de hecho que normalmente el público, la sociedad en general, considera como la unión existente que tiene las mismas cualidades del matrimonio, solo que no está legalizada, y donde de una u otra manera se une un hombre y una mujer con el propósito de hacer vida común, de pareja, y los proyectos propios del matrimonio, como buscar tener hijos, el socorro mutuo, la solidaridad, todos estos elementos que son propios del matrimonio, pero que en definitiva no se le ha dado la modalidad de matrimonio. Sin embargo, y quiero hacer hincapié en esto, que antes de la entrada en vigencia de la Constitución se le consideraba que el concubinato o la unión estable de hecho era un matrimonio no legalizado. No obstante, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 77, que en su momento fue sumamente polémico, sí. Ya no hace diferenciaciones en el alcance y los efectos jurídicos de la unión estable de hecho y lo equipara en las mismas condiciones al matrimonio. Este artículo generó disyuntiva desde el punto de vista de cómo asumir cada una de las condiciones propias de esa unión estable de hecho. Esto incluso generó que en muchas ocasiones se generaran diferenciaciones, al punto que la jurisprudencia tuvo que tomar la batuta en el año 2005 para indicar que, por ejemplo, tiene condición o vocación hereditaria la concubina, cuestión que en la jurisprudencia que se producía hasta ese momento indicaba que no tenía vocación hereditaria el concubino o concubina sobreviviente. Claro. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un punto y aparte. Un punto desde el punto de vista legislativo, que hay la equiparación para el año 99 con la entrada en vigencia de la Constitución de la República, y luego, en vista de que no había regulación efectiva para la unión estable de hecho, la jurisprudencia determinó la equiparación material o la equiparación desde el punto de vista de los efectos para darle todas estas condiciones, incluso la vocación hereditaria, a la concubina. Estamos hablando de que se le interpreta lo que en principio estaba determinado en la Constitución. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos la grandísima mala costumbre, ¿verdad?, que generalmente el Poder Judicial invade facultades del Poder Legislativo, porque si tenemos a raíz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce la unión estable de hecho, lo normal y lo legal es que hubiera hoy en día una reglamentación legal y jurídica pues, que regular ese tema, no a través de jurisprudencia, que hay que siempre apelar a ella. Ok, ahora bien, Isabel,
existen, después que tú acabas de esa explicación, pues que las jurisprudencias, por supuesto, siempre son las que como que sacan la pata del barro al Poder Legislativo y siempre están en mora, porque me parece que siempre han estado en mora. Por omisión legislativa se ha siempre creado la jurisdicción normativa que produce el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, pero que también produce también sus errores, porque la jurisprudencia no tocan todos los puntos en relación con el concubinato. Ahora bien, pero ¿tiene el concubinato o la unión estable de hecho que cumplirse con requisitos previos para que se pueda constituir? Bueno, continuando para dar respuesta a esta pregunta, Lirio, ya hablaba de la Constitución, hablaba de la jurisprudencia en el 2005, pero para el 2009 entra en vigencia la Ley Orgánica del Registro Civil. Esta ley, en su artículo 117, establece las 3 fórmulas a través de las cuales se puede dar una unión estable de hecho. En el caso de una declaración personal y directa de los dos declarantes, mujer y hombre, y está la otra modalidad a través de un pronunciamiento judicial o por declaración notarial o registral de estas 2 personas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que sea hombre y mujer, que sea singular, es decir, solamente uno y uno, que sean los integrantes, que estemos hablando de que no haya de ninguno de los dos una unión estable de hecho vigente anterior, ni que ninguno de los dos esté casado. Son prácticamente las características particulares que exige como requisito para poder prosperar una unión estable de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante porque quizás es un desconocimiento generalizado. Con esta ley orgánica del registro civil, toda la vida hemos conocido que existen las actas de nacimiento, las actas de matrimonio y las actas de defunción. Desde el 2009 existe el acta de unión estable de hecho. Esto es muy importante porque ya les hablaba que con anterioridad se hablaba de que la unión estable se consideraba que era un matrimonio no legalizado. Pues esta ley, que es orgánica, establece la legalización de la unión estable de hecho, dándole fe pública el registrador. ¿Y a dónde debe acudir la persona? A la unidad del registro civil de su parroquia, es decir, de donde residen, y determinar e indicar y acudir a ambos declarantes, mujer y hombre, para indicar que están unidos de forma estable y de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una posesión de Estado. O sea, el conocimiento general de las personas es que ambos viven juntos, hacen vida de pareja, se les considera esposo y esposa independientemente de que no estén casados. Claro. Y dan esa visión al público. Y es muy importante indicar que a diferencia, y estos elementos que parecieran como insignificantes, pero que tienen mucho peso en la unión y para, por supuesto, los alcances futuros de la misma, es que a diferencia del matrimonio, cuya existencia se produce desde el momento que se celebra el matrimonio, en el caso de la unión estable de hecho, pueden ellos acudir e indicar desde cuándo, es decir, colocar la existencia desde una fecha pasada, claro, no desde el momento en que acuden. Si ellos llevan años, exactamente, si ellos llevan años, meses, cantidad de tiempo que están viviendo juntos, incluso si han tenido hijos producto de esa unión, la pueden declarar allí, al punto de que en la declaración se puede indicar todos los hijos que han nacido dentro de la unión, a su vez pueden reconocer, en el caso del padre, la filiación paterna de un hijo que aún no había sido reconocido dentro de esa declaración de unión estable de hecho. Entonces, si para el momento que acuden a la unidad del registro civil, y esto es muy importante para quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, es que si ya llevan unidos cierta cantidad de tiempo, nada limita ni restringe a que acudan el día de hoy, el día de mañana, cuando consideren prudente y que se pongan de acuerdo, a darle los visos de legalidad a esa unión e indicar desde cuándo están viviendo juntos. Esto es muy importante. Claro, ¿no? Y qué importante que acabas de aclarar que lo más relevante de lo que estás diciendo es que existe la posibilidad real de 2 personas que tengan muchos años viviendo en concubinato, por hacerlo un lenguaje más común, que vayan al registro civil, sin necesidad de acudir a un abogado. La gente siempre piensa en que tienes que gastar dinero en abogado, sin ir a un abogado y sin ir a un tribunal. Y te voy a decir algo, serán muchos los problemas que se evitarían, porque vamos a hablar luego de la falsa concepción que tienen las mujeres y los hombres,
que por creer que vive muchos años en pareja, sin estar legalizado, puede generarse algunos efectos, por lo menos a nivel económico, que es lo que quiero que toquemos ahora. Ok, explicaste ya entonces que las personas tienen la posibilidad de ir a legalizar su unión estable de hecho ante el registro civil del domicilio. Y ojalá que todos los que nos escuchen esta noche puedan hacerlo, ¿ok? Se supone que deben ir los dos. Esa es una opción. Sí. Pero las personas, hombre o mujer que integre esa relación no está de acuerdo en aceptar o en admitir esa unión concubinaria. ¿Qué debe ser el otro concubino para que se le reconozca esa unión de estable de hecho? En ese caso tiene que acudir a la jurisdicción, es decir, acudir ante el tribunal. Si fuese que tienen hijos, sería el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos hablando con competencia funcional de mediación, sustanciación y ejecución. Y si no tienen hijos, al Tribunal Civil, Mercantil y Tránsito de la jurisdicción, es decir, de donde residen ambos. En este caso, estamos hablando de que es una demanda de acción mero declarativa de unión estable de hecho, que tiene que reunir unas condiciones materiales y en específico, donde hay unos instrumentos fundamentales iniciales del libelo y donde todo el conjunto de ese procedimiento ordinario está dirigido a demostrar con probanza la existencia en ese momento de la unión, porque no necesariamente es que están peleados, sino que no hay conformidad o claro, no hay acuerdo. O sea, puede ser que estén conviviendo, cosa que no es lo común, pero que aún estén conviviendo, claro, y uno decida que se legalice esa unión y opta por este procedimiento que es de orden público y es contencioso. La única fórmula para que pueda, digamos, llegue hasta allá el proceso es que el otro, de forma voluntaria, reconozca. De no ser el caso, está sometido a probanza, para lo cual hay una fase en específico donde cada uno de los dos indica su probanza y después un juez de mérito, es decir, un juez de juicio, hace el dictamen si valora y si le genera convicción del conjunto de pruebas, es decir, lo convence esas pruebas de que efectivamente existe esa unión estable de hecho. Estamos hablando de que es un procedimiento, si se quiere, no es corto, tiene sus dificultades y tiene su técnica porque debe de llenarse los presupuestos que exige la propia norma, en el sentido de que debe demostrarse que existe esa posesión en este trato de unidos o de concubinos, esta fama, es decir, el público en general los considera que efectivamente son concubinos, y de una u otra manera llevar esto a un proceso para que fielmente, en respuesta a que si eso es así, por supuesto tendrán la declaración del juez que determine e indique que efectivamente existe o existió la unión. Claro. Y quiero hablar de esto de existió, es que quizás ya no están unidos, de hecho, estas dos personas, y efectivamente se indicó en este libelo cuál fue el espacio de tiempo que duró esa unión, para lo cual es muy importante indicar el inicio de la unión y el cierre o término de la unión. Y esto en el caso de que ambos estén vivos, porque ocurre también la situación de que uno de los concubinos ha fallecido y entonces obvio que hay que demandar a los herederos de ese concubino fallecido, de tal manera de que en la probanza sea que la persona determine de que estaban unidos, o por el contrario los herederos desvirtúen esa situación y se pueda determinar que no es tal, y ocurre una cuestión que puede ser que estaban unidos pero se establece o se demanda un espacio de tiempo que no es tal, y entonces los demandados determinan a través de su probanza, ok, sí existió pero un espacio menor o en un espacio de tiempo distinto del que fue demandado. Entonces, allí es muy importante a nivel de probanza, son parte de las situaciones que puedan aparecer en el conjunto de lo que es la demanda. ¿Lo haces por la vía consensual o te vas a la vía judicial? Amigos, les recuerdo que hoy hablamos con la abogada Isabel Barrera acerca del concubinato en la legislación venezolana. No te aparte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Isabel Barreras acerca del concubinato en la legislación venezolana.
nos paseamos por toda la legalidad de esa figura jurídica que es la unión estable de hecho, pues comúnmente llamada concubinato. Pero existen muchísimas dudas en la colectividad y pues así nos hicieron llegar a través de la resolución final. ¿Cómo se extingue la unión estable de hecho? La disolución de la unión estable de hecho, a diferencia del matrimonio, donde debe acudirse ante un tribunal para disolver mediante el divorcio, en el caso de la unión estable de hecho, basta con la simple declaración de uno de los dos unidos, es decir, uno de los dos concubinos que acuda a la misma unidad del registro civil, si aquella fue asentada de forma voluntaria en su momento, para indicar que ha cesado y que ya de una u otra manera no pretenden la continuidad de la unión estable de hecho. Basta que uno de los dos acuda a la misma unión estable, a la misma unidad del registro civil e indique en qué libro está sentado esa acta de unión estable de hecho, y el registrador hará asiento de que queda disuelto por voluntad unilateral. Pueden acudir los dos, claro, pero si uno de los dos acude, lo indica, se asienta y el registrador está obligado a generar una notificación al otro concubino indicándole que uno de los dos acudió e indicó que ha quedado disuelta la unión estable de hecho. Esa notificación tiene que ser personal en el domicilio donde en ese momento, porque ya quizás no está alejado de donde hacen vida común, del hogar común, y le hace una notificación personal. Si esa notificación personal no se hace efectiva, hay la fijación de carteles en la fachada de la morada y a su vez o en uno de los periódicos de mayor circulación regional. A partir de ahí se considera que está materializada la disolución Otra de las modalidades, por supuesto, la muerte de uno de los concubinos, y la otra, por supuesto, la otra modalidad que así como pueden hacer mediante una sentencia de un tribunal, también puede disolverse mediante sentencia de un tribunal. Recuerden que les había mencionado de que cuando ya ha cesado la unión estable de hecho, se indica el inicio como el término. Que logra ser demostrado dentro del proceso judicial. Claro. Como ya les decía, que puede que se haya demandado un espacio de tiempo por la parte actora y en cambio el demandado demuestra otro espacio de tiempo distinto porque sus probanzas son más fuertes o al contrario. Isabel, en el caso de que un hombre o una mujer pues no hayan ido al registro civil a legalizar su unión concubinaria, pasaron muchos años, pero ahora, después de 10, 5, 8 años, pues se ponen de acuerdo y quieren ir a darle fecha cierta al concubinato. Es decir, pueden dos personas que han vivido en concubinato muchos años, que ahora quieren disolver esa unión, ir al registro civil y declarar que ellos quieren darle fecha cierta a esa unión, pero que ya no existe. Es decir, mira, venimos aquí, registradora, a establecer que nosotros fuimos concubinos del año 2000 al año 2017. Eso puede hacerse, eso puede pasar en la vida real. Sí puede. Sí puede ocurrir. Colocar el espacio de tiempo entre que existió y que cesó. Por supuesto, esto de exigir algún tipo, digamos, si se quiere, algún cuestionamiento de un tercero a futuro, porque se quiera hacer un fraude de carácter patrimonial a un tercero, es objetable, por supuesto, y todo sometido a prueba. Pero sí se puede colocar de que inició en tal fecha y culminó en tal fecha y así queda sentado. Lo que pasa es que generalmente cuando ya ha cesado la unión y se pretende hacer una partición de los bienes adquiridos, generalmente ambas partes lo que hacen es suscribir los acuerdos necesarios y el reconocimiento y presentarlo ante el tribunal para que le dé el visto bueno. En el caso de la unión, darle la autorización o la fe pública de ese reconocimiento, o en el caso de la partición de los bienes, homologar el contenido de la partición, siempre y cuando esté demostrado allí, digamos, la existencia de estos bienes. Por supuesto. Entonces, ok, ya explicaste por qué la gente puede ir al registro civil y pienso que es más fácil que ir a un tribunal. Ahora bien, una vez que se declara, está establecido legalmente una unión estable de hecho, ¿cuáles son, a nivel económico, cuáles son los efectos que esa unión
le otorga a cada uno de los concubinos? En cuanto a la partición, en cuanto a la propiedad de los bienes, ¿cómo sería eso? Sí, tiene que apreciarse que todo lo que es atinente al patrimonio común concubinario se rige de forma similar, y así lo ha indicado la jurisprudencia, a todo el régimen de la comunidad de gananciales del matrimonio. Y se debe medir en esas mismas condiciones, es decir, todo el patrimonio adquirido dentro de la existencia de la unión es común a ambos concubinos, pero todo lo adquirido con anterioridad se considera que es un bien propio. E igual ocurre para el caso de que se haya vendido un bien y el precio de ese bien, que era un bien anterior a la existencia del concubinato, salvo que haya una plusvalía, corresponde a quien vendió ese bien, al concubino que lo vendió y no forma parte de la comunidad. Y así con todos los elementos. O sea, se usa o en la práctica jurídica se establece todo como analogía de lo que es la comunidad ganancial, todas las regulaciones que están en el Código Civil venezolano. Y eso es muy importante, claro, porque eso es lo que ocurre al momento de demandar una partición contenciosa ante los tribunales de la República. Se tiene que llevar cada uno de los documentos que acrediten la existencia de esos bienes, la propiedad, si está a nombre de uno o de otro, como instrumentos que den cuenta de la existencia de los bienes que pertenecen a la comunidad y que en definitiva, bueno, por supuesto los porcentajes van a ser a partes iguales porque la comunidad es común en igualdad de condiciones. Y igualmente demostrado el conjunto del patrimonio, se genera lo que es la sentencia declarativa de que estos son bienes comunes y bueno, si no hay acuerdo de las partes, porque por supuesto esto varía desde el punto de vista de cómo es el procedimiento en materia civil a cómo es el procedimiento en materia de protección, se designará un partidor si aún en esa etapa continúa de forma contenciosa. Partidor que hará todo lo que tiene que ver con el avalúo y, por supuesto, conforme a los bienes que existan, las adjudicaciones necesarias si no hay reparos de parte de alguno de los concubinos. Esto estoy hablando de forma pastillita, puntual, porque es un procedimiento extenso que tiene sus etapas procesales para las cuales que tienen un fin para cada una de ellas. Que digamos, el alcance del efecto es, en definitiva, que cada uno de los comuneros, en este caso concubinos, puedan tener adjudicaciones de los bienes dentro de la comunidad, de tal manera que ya cada uno de forma autónoma, individual e independiente pueda hacer uso de sus bienes. Bueno, lo importante que acabas de explicar es que sabemos entonces que las personas conozcan esta noche que los derechos los derechos pues que tienen los concubinos en la masa o en todos los bienes que se tengan durante la relación concubinaria es de por mitad, si así fuera el caso. Porque entiendo también que en el concubinato no proceden las capitulaciones matrimoniales que son típicas del matrimonio. Entonces, es importante que la gente sepa porque si tiene un hombre y una mujer, tienen 20 años, 5 años, 8 años, y dentro de ese lapso, ellos han comprado bienes, esos bienes es por mitad. Es lo importante que hoy establezcamos porque existen muchas dudas al respecto. Ahora bien, Isabel, ¿qué pasa cuando, otra duda que tienen las personas con el concubinato, con la vocación hereditaria? Que lo dijiste someramente hace un rato atrás. ¿Tienen los concubinos vocación hereditaria cuando se muere el otro? Exactamente, por supuesto. Si se le puede dar una especie de nombre, es la viuda concubina. Sí. Es decir, y digo especie de nombre porque, o concubina sobreviviente, claro, entonces, o concubino sobreviviente, para no hablar de viuda, de un sexo en específico, claro. Exacto. Entonces, para el momento del fallecimiento, por supuesto, tienen que haber mantenido vida en pareja, seguir siendo concubinos, y tiene exactamente, conforme a la decisión del año 2005 de la Sala Constitucional, no recuerdo en este momento el número, permíteme a ver si lo tengo por acá. Sí, la sentencia 1682 del 15 de julio del 2005 explica que efectivamente hay vocación hereditaria y que, por supuesto, tiene la posibilidad de entrar no solamente lo que es común en el matrimonio, que forma parte de la comunidad, pero también tiene condición de heredera. Es decir, concurre con los hijos herederos.
y en el caso de que se tengan hijos. Entonces, esto es muy importante porque se cree que por no estar casado, se está, digamos, salvaguardando, respetando o apartando un patrimonio para uno de los dos. Y en este caso no está legalizado, es decir, que no acudieron nunca a la unidad del registro civil, entonces ese concubino sobreviviente tiene la posibilidad de mandar la acción mero declarativa de unión estable de derecho, de tal manera de que, bueno, por supuesto, allí los que van a llamarse como demandados son los herederos, aparte de sí misma, para que se reconozca esa condición. Porque mientras no esté reconocida, es decir, no esté en esta partida de unión estable de derecho o no esté en una sentencia, aún no se tiene la condición de concubina. Mientras no se tenga la condición de concubina, por supuesto, no se le considera heredero o heredera. Eso es muy importante y todo esto se complica y algo de lo que no hemos hablado, del concubinato putativo, cuando estamos hablando... Pero antes de eso, quería también preguntarte, si la mujer que es concubina tiene el derecho de llevar el apellido de... Bueno, particularmente... eso es en el caso del matrimonio no es obligatorio. Eso, en el caso del matrimonio estamos hablando de que es una opción, una alternativa, una elección, es de carácter discrecional facultativo de la mujer llevar el apellido. Generalmente suele ser como por orgullo o algo por el estilo, pero nada dice que es una obligación, es una opción. En el caso de la unión estable, de hecho, nada se ha establecido. Si vemos la visión amplia de la regulación que le da iguales condiciones, nada dificultaría que esto sea así, pero desde el punto de vista de lo, digamos... De lo legal y regulado por la jurisprudencia, no se ha dicho nada de eso. No. Sí, exactamente. Y entendiendo en el caso de las uniones que hay esta facilidad de ir, acudir, que se disuelva y es por un espacio de tiempo pequeño y todo lo demás, esa permanencia del D y que pueda colocarse en algún documento, por ejemplo, universitario, de alguna modalidad, puede generar dificultades desde el punto de vista de algunos documentos. Es correcto. Y entendiendo que estamos hablando de un documento de carácter registrado, o sea, estamos hablando de una partida de unión estable de derecho, una declaración que le da fe pública. Esto hasta ahora no se ha dicho, o al menos yo la desconozco, sobre este particular. No creo que haya nada, porque si las mujeres que estamos casadas tenemos la posibilidad de escoger si llevamos o no el apellido de nuestros esposos, no creo que haya habido nada en corrección al concubinato. Bueno, entonces, si la mujer le hace feliz llevar el D, porque lo lleve, porque no creo que tampoco vaya a pasar nada. Y si no le hace feliz, que no lo lleve. Oíste, yo creo que... Bueno, eso es parte de la fama que les habla de la posesión de Estado, trato, fama y todo lo demás. Así es. Sí, muchas mujeres llevan el apellido de D también, como te digo, porque es por falta, o sea, eso también viene mucho de la formación. Yo particularmente tengo años de casada y yo nunca he llevado el apellido de mi esposo. Estoy casada, pero no lo llevo, pero eso depende, pienso que en una escogencia, pero ya sabemos que las mujeres si quieren llevarlo, lo llevan, y si no, no lo llevan. Claro, pero la sintaxis pareciera que estuviésemos hablando de una posesión, si vemos desde el punto de vista lingüístico. Claro. Genera ciertas dificultades. Así es. Bueno, pero ya sabemos que no hay nada legal que lo impida tampoco. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo, amigos, que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera en relación al concubinato en la legislación venezolana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del concubinato en la legislación venezolana. Bueno, mi querida Isabel, ya llegamos al último espacio de Solución Final. De verdad, como siempre, ha sido muy ameno hablar contigo, pero no quiero culminar el programa antes que tú expliques brevemente qué significa para la legislación venezolana lo que se denomina el concubinato putativo, que tanto dio que hablar cuando se generó esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pues estamos hablando de que es la unión de un hombre y una mujer. Recuerden que les había hablado de que tienen que ser ambos solteros para que sea concubinato y sea reconocido.
Y en este caso, la excepción o la diferencia, y se le denomina putativo, es porque parece ser y no es. Es decir, parece que ambos son solteros, pero realmente hay uno de los dos que no lo es. Es decir, uno de los dos está casado. Esto dirán ustedes, pero bueno, se supone que inmediatamente es excluido y tal cual, tajantemente en principio lo es, solo que el concubino que es soltero debe desconocer la existencia del matrimonio por parte de su concubino. Estamos hablando de que ingresó a la unión de buena fe, desconociendo que con quien se unió era casado. Entonces, esa persona fue, digamos, engañado, fue objeto de un fraude respecto de con quién se unió, porque la voluntad de unirse estaba en principio, por supuesto, con una persona que estuviese en las mismas condiciones de sí, es decir, ambos solteros. Entonces, el elemento fundamental del concubinato putativo, a diferencia, y aquí se reduce, recuerden que para la unión estable de hecho yo puedo acudir a una declaración personal donde indico ante la unidad del registro civil que estamos unidos, solamente es para personas solteras, o ante un registro o una notaría, o acudir a un tribunal a demandar mediante la acción mero declarativa. Esto es en la unión simple. Pero en la putativa, la única fórmula es que se me declare mediante el tribunal, es decir, mediante una sentencia de un tribunal que indique y que haya revisado que efectivamente ese unido estuvo unido de buena fe, desconociendo que el otro estaba casado. Y aquí se complica un poco la cosa acerca del patrimonio, porque entendamos que concurre un matrimonio, es decir, una comunidad de gananciales, y a su vez una comunidad concubinaria, donde no necesariamente coinciden los tiempos y donde, por supuesto, hay que verificar qué contribución tuvo ese concubino putativo y qué contribución tuvo el matrimonio para los bienes comunes. Entonces, hay una cierta dificultad allí y se vuelve un tanto complejo desde el punto de vista de su determinación. Ahora te pregunto algo, en el ejercicio profesional, esta es tu materia, ¿cuántos concubinatos putativos tú has visto en estos tribunales del Estado Lara? ¿Pocos? En todos los años estuve en mi carrera judicial en protección, que se haya demostrado, que hayan habido como en 4 ocasiones y que se haya logrado demostrar solo uno. ¿Cómo puede concurrir un matrimonio y un concubinato en un periodo de tiempo? A menos que el periodo de tiempo sea un 20% o un 30% o un 40% para el matrimonio y el otro para la comunidad concubinaria. Para la unión estable, estamos hablando de que puede haber una coincidencia temporal parcial, o sea, el matrimonio siempre es anterior para que pueda existir esta concurrencia. Y puede que haya, la existencia del concubinato, puede que se haya cesado o extinguido o haya ocurrido el divorcio del matrimonio y solamente haya sido una porción donde estén ambas comunidades. ¿Okay? Claro, ya va, no entiendo. O sea, si estás divorciado, no hay concubinato putativo. Entiendo que el concubinato putativo se da cuando todavía uno de la hombre o mujer está casado. Porque si yo estoy divorciada, ¿qué concubinato putativo puede haber? ¿O no es así? Lo que estoy explicando. Hay matrimonio, ¿verdad? Ajá. Tienen 2 años casados e inicia una unión estable. A partir de allí están caminando ambas relaciones de forma conjunta. Claro. Puede que en el transcurrir se divorcie, pero este espacio de tiempo estuvieron comunes ambas relaciones. Hay divorcio y sigue la unión estable. Entonces, en este espacio de tiempo tiene que determinarse si existía o no ese concubinato putativo. Como puede que se hayan casado, hay la unión y continúan ambas relaciones de forma paralela o conjunta. Entonces, claro, aquí es donde hay que determinar los espacios de tiempo de la existencia de una unión y de la otra. Evidentemente, la única que hay fidelidad de saber el inicio y el cierre es el matrimonio. Claro. Ahora, la probanza tiene que estar determinada en el inicio y cierre de la unión estable de hecho.
Allí es donde está la dificultad. Y en el espacio de tiempo que ambas estuvieron, que existieron, bueno, ¿cuál fue el patrimonio amasado o generado en ese espacio de tiempo? Yo, o sea, es una opinión personal, pero esa sentencia emitida del Tribunal Supremo de Justicia me parece algo descabellada, porque entonces eso iría, no respeta el matrimonio, no importa, porque ni siquiera genera nada, no genera ni siquiera un rechazo moral, porque ya le estás dándole, o sea, el viso de legalidad a dos relaciones, al matrimonio y al concubinato. O sea, esa es una opinión personal y siempre lo he visto de esa manera. Claro, pero hay algo muy importante, que si hay dificultades para establecer en muchas ocasiones, porque no hay la probanza en la unión estable de hecho ordinaria o normal, las dificultades para demostrar el putativo son aún mayor. ¿Por qué? Porque claro, está concurriendo a indicar que desconocida, tiene que, por supuesto, demostrar ese desconocimiento, claro, que ingresó de buena fe, que totalmente no había manera de conocer el matrimonio, y a su vez demostrar que esa persona hacía vida en común. Entonces, como en paralelo tú vives en una casa de matrimonio y a su vez vives en concubinato. Entonces, ahí no creas que es fácil. Desde el punto de vista no es fácil. Entonces, claro, yo digo, porque es complicadísimo. Bueno, como te digo, es una opinión personal, me parece un absurdo que yo me enamoré, entonces yo no sabía que el hombre era casado o viceversa. O sea, eso habría que estudiarlo con lupa. Isabel, ya nos quedan pocos minutos. Quisiera entonces que tú nos dieras tus recomendaciones finales sobre el tema y, bueno, si pudieras la solución final al caso de la semana de una forma rápida, porque ya nos quedan muy pocos minutos, Isabel. La recomendación en general es que puedan legalizar su unión estable. Generalmente las personas acuden a hacer alguna documentación por una necesidad en específico. Por ejemplo, cuando piden la carta de concubinato, es porque, bueno, voy a pedir un crédito, voy a hacer tal trámite para un beneficio de carácter laboral que está dando la empresa. Entonces, no esperes a tener una necesidad de esta modalidad y a su vez seamos precavidos, seamos responsables en todas nuestras situaciones, y así como en muchas ocasiones cuando se habla del testamento o de otras figuras jurídicas donde no necesariamente debes esperar a que haya algún acontecimiento, no le dejes esos problemas a otro a futuro. Si estás en una relación concubinaria, dale legalidad ante la unidad del registro civil, no tiene ningún tipo de dificultad, basta con llevar la cédula de identidad, las partidas de nacimiento de los hijos y, por supuesto, cualquier otra documentación que te requiera, pero en principio son solamente esos elementos. Acudir a sentar en el libro de unión estable de hecho para que esa acta esté allí, esa declaración de ambos esté allí asentada y no haya dificultades a futuro. Si cesa, es decir, si de una u otra manera esa unión estable o ese concubinato no continúa, hay un cese del amor o hay algún tipo de dificultad para sobrellevar la vida en pareja, basta tan solo que uno de los dos acuda, o si están conformes, acudan y simplemente se disuelve. Pero esto es importante para que no haya dificultades a futuro. Imagínense, si alguno de los dos fallece, y estamos hablando de que nunca hubo una ruptura, siempre la vida fue armoniosa de pareja, y fallece, le está dejando la carga al otro. Si los herederos no reconocen, de tener que demandar en principio para que se demuestre que fue concubina y para poder acceder a los bienes como heredero o heredera. Entonces, eso siempre y cuando cada uno de los dos sea previsivo, esto se puede ahorrar, y por supuesto, la mejor fórmula es siempre ser responsable. Claro, así es. ¿Cuáles son tus redes, Isabel, para que te contacte cualquier persona? Ok. Para asesorías, consultas, y a su vez muy importante que estén pendientes de las distintas actividades académicas, fijo por allá por el Instagram. Mi cuenta es ABG, es decir, abogado, la abreviación, .Isabel Barrera. Pronto tendremos un ciclo de live a lo largo de todo el mes de agosto y de septiembre con temáticas de interés general. Por supuesto, el ciclo se llama El conocimiento jurídico al alcance de todos. Allí desarrollaremos temáticas con invitados de nivel en todo lo que tiene que ver con derecho de familia y derecho de la infancia, todos los jueves a las 6 de la tarde. Los espero por allí. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos acompañado. Siempre para nosotros un placer tenerte invitada. Y ustedes, amigos,
A ustedes, amigos, bueno, ya oyeron a la abogada Isabel Barrera, especialista en el área. Yo agregaría, es muy fácil legalizar un concubinato mientras existe el amor. O sea que yo los invito a que aquellas personas que en la noche de hoy tienen muchos años viviendo en concubinato y no han legalizado el mismo, acudan, como acaba de decir Isabel, al registro civil. Es muy fácil, solamente cédula de identidad. Es un procedimiento sin ningún tipo de trabas para que eso a futuro ustedes puedan hacerse de todos los derechos que esa relación puede producir, no solamente a nivel económico, también a nivel hereditario, como acaba de decir Isabel, y por supuesto no dejarle ningún problema ni a la concubina, y mucho menos a los hijos. También hay que asesorarse de un buen profesional del derecho, pues tienen aquí el contacto de la abogada Isabel Barrera. Cualquier persona que tengan una duda puede contactarlo. Amigos, no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.